Hola a todos, hoy nos encontramos en un programa más de Desmitificando la Epilepsia. Hoy venimos con un invitado muy especial y con un tema muy especial. Doctor, bienvenido, el doctor Iván Gaona Barbosa. Él es un neurólogo especialista en epilepsia, ya lo hemos tenido mucho acá, es un fiel seguidor de la Fundación Renacer con Amor. Doctor, hoy venimos con un tema muy especial. Cuéntenos cómo es ese proceso de los programas de atención. ¿Qué son los programas de atención en epilepsia? Bueno, primero gracias a Carolina por la invitación, a todo el equipo de la Fundación Renacer con Amor. Pues gracias por seguirme la cuerda un poco también, porque este tema es muy técnico, ¿no? Eh, pero yo creo que es el futuro de la atención en salud en patologías como la epilepsia. ¿Por qué? Porque, bueno, hace algunos años venimos hablando de las rutas integrales de atención en salud, que se llaman las RIAs, Rutas Integrales de Atención en Salud. Y eso lo que quiere decir es que haya un caminito para el cual los pacientes con diagnósticos específicos como el diagnóstico de epilepsia sigan por ese camino y puedan encontrar todos los servicios en ese camino. Yo sé que eso suena contradictorio a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero es una ruta que trazamos con aseguradores, entre instituciones prestadoras de servicios de salud, para que nosotros vayamos sobre ella y nos encontremos en ella la atención del neurólogo, la atención del epileptólogo si es necesaria, nutrición cuando es necesario, psicología, dado que psicología es tan importante en el manejo de patologías como la epilepsia. Eh, esta ruta a eso nos lleva. Incluso hemos evolucionado un poco más allá y ahora hay programas de atención. eh, estas rutas hablan de programas de atención integral. Atención integral es que, oiga, si yo me enfermo y tengo crisis, oiga, tal vez no debería ir al servicio de urgencia, sino tal vez pudiera ir donde mi médico o neurólogo a una cita prioritaria o al programa de atención. En el programa de atención hay médicos generales entrenados en epilepsia, la jefe de enfermería está sensibilizada, porque no es lo mismo llegar a un sitio donde sepan de la patología y no a un sitio o a una urgencia general donde lo primero que nos quieren hacer es cambiarnos los medicamentos. Si simplemente tuvimos un olvido en estos sitios específicos, saben que tenemos simplemente que retomar la dosis siguiente del medicamento, tratar de vigilarme por un momento prudente, por un tiempo prudente para que no tenga un estado epiléptico y eso hace que yo creo que es el futuro de los programas de atención para muchas patologías crónicas. Como le digo, es una ruta por la cual caminamos y en esa ruta encontramos como varias tiendas, así yo siempre lo explico. En esas tiendas está el proveedor de medicamentos, el proveedor de medicamentos que sabe qué tomo yo e incluso me puede enviar los medicamentos a la casa para disminuir ese traumatismo de la autorización, de la fila, de todas esas cosas que deberían mejorar en nuestro sistema de salud, sin lugar a dudas. Entonces, esas rutas como lo dije, ya es como la tercera vez, creo que son el futuro de la atención de patologías crónicas. Por ejemplo, existen en hipertensión arterial, existen en diabetes. Es un sitio donde nos conocen, ¿no? Y yo creo que los sistemas de salud tienen que ir hacia allá y me gusta mucho hablar de este tema porque lo publicó en el Ministerio de Salud en el 2020. De hecho, participamos junto con muchas organizaciones en la elaboración de esa ruta integral de atención en epilepsia y salud mental. Creo que han entrado varias figuras ahí a reforzar esa interacción de cómo debería ser la atención del paciente con diagnóstico de una patología como epilepsia. Doctor, con base en lo que nos está diciendo, estas rutas le entiendo que ya existen en otras patologías, ¿cierto? Pero entonces en epilepsia apenas se van a crear o ya existe y de pronto no se han movido mucho. Yo creo que es parte de lo que acabas de decir. Ya existen. El ministerio publicó con y platillos una guía, una ruta en el 2020, una ruta Okay. integral de atención en salud. Yo creo que estamos, por lo menos nosotros, estamos presionando a aseguradores para que vuelvan y las reconfiguren, porque
todos sabemos, por ejemplo, que una de las principales, o sea, si a un paciente lo golpea una situación como la del abastecimiento de medicamentos en Colombia, es a los pacientes con diagnóstico de epilepsia. Total. Porque a los pacientes con diagnóstico de epilepsia no les puede faltar una micra de medicamento. ¿Por qué? Porque si les falta, mira, la otra vez haciendo un estudio de costos en epilepsia, empezamos a buscar por qué consultaban los pacientes a los servicios de urgencias. Y consultan por dos cosas, porque el asegurador no les suministra el medicamento o porque ellos culturalmente tienen reparos en contra del medicamento y no se lo toman. Ese es el 30% de las consultas de los pacientes con diagnóstico de epilepsia y en algunas cortes llegan hasta la mitad. O sea, el paciente que se descompensa y llega a urgencias es por eso. Entonces, lo que estamos tratando de idear son nuevas ventanas de comunicación entre el sistema de salud y el paciente. O sea, qué mejor que un sitio donde yo sepa que, no estoy diciendo que el médico no sepa, pero tú y yo sabemos que hay médicos que no están sensibilizados al manejo de un paciente con epilepsia. Total. Que, un medicamento anticrisis, como lo llamamos ahora, es como, no sé, oiga, yo sí lo he escuchado, ¿sí? De hecho, yo siempre les digo a los pacientes, a mis pacientes les digo, oiga, ustedes más que yo deben saber de los medicamentos que toman, cuando tienen crisis, qué deben hacer, a dónde deben acudir. Entonces lo que estamos es otra vez, yo sé que en medio de tanto bulla y tanto caos, es difícil a veces hacer resonar ideas, ¿no? Pero estamos tratando de que estas rutas vuelvan a ser importantes en el manejo de pacientes con patologías como la nuestra, ¿no? Como la que no digo que es la de nuestro interés porque todas son importantes, ¿no? Pero por la que siempre hemos trabajado para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que es muy importante que ustedes como pacientes sepan que esto existe, que existen rutas sobre las cuales se estructura la atención de un paciente con diagnóstico de epilepsia. Incluso yo les digo a muchos de mis pacientes, oiga, no vaya al servicio de urgencias, sino trate de conseguir una cita prioritaria. Oiga, si sabemos que los medicamentos es el principal problema, en el contexto de estos programas, uno llegar y que sepan, oiga, no, lo que le faltó fue el medicamento, entonces se lo vamos a ayudar a gestionar, porque sabemos que se puede eh, enfermar más, se puede lesionar, le aumenta sin lugar a dudas 10, nosotros hicimos el cálculo, se aumenta casi 10 veces los costos del sistema de salud simplemente por el hecho de no tener un medicamento disponible. Entonces, esto existe, tenemos que presionar claramente al sistema para que los aseguradores, entre tantos problemas, digan, oiga, no, sí, es útil que estemos en una ruta para la cual la vida de los pacientes con estos diagnósticos es más fácil. Doctor, digamos que si esas rutas ya existen, eh, es falta como de publicidad, de que la gente las conozca. ¿Dónde encontramos estas rutas? Pues, Eh, yo hablo desde Bogotá. En Bogotá hay muchos aseguradores que yo incluso estoy trabajando con un par de aseguradores en ellas. Por ejemplo, con Sanitas estamos trabajándola, con Salud Total hemos trabajado también algo de este tema. Entonces, yo pienso que existen y deberían todos los pacientes con diagnóstico de epilepsia acceder a ellas, porque es que a veces las dejan solamente, en algún momento las dejaron para los pacientes con diagnóstico de epilepsia refractaria, que eran los que más se complicaban, pero yo creo que sería más fácil para todos y para el sistema en sí que todos los pacientes con este diagnóstico estuvieran sobre una ruta. Realmente es algo muy sencillo, es darle forma a la atención, que como lo dije, oiga, si necesito ir al médico general a reformulación, que todos sepan, al menos que el médico general tenga el entrenamiento básico. Entonces, ya existen, no es que sea electivo del paciente, porque casi siempre son las aseguradoras que eligen qué pacientes van y qué pacientes no van, pero estamos justamente trabajando, como te digo, con algunos aseguradores para que sea otra vez masivo, o sea, para que no sea electivo, solo para el refractario o solo para el que va a cirugía, como actualmente está construido, y que sea para todos. claro. Doctor, por ejemplo, en este momento, ¿cuáles son
las opciones que puede encontrar un paciente para su tratamiento, pues porque hay muchas clases de tratamiento. Realmente uno de los, bueno, básicamente las opciones de tratamiento de los pacientes con diagnóstico de epilepsia en un 70% son medicamentos, ¿sí? Son medicamentos. Los que superan el medicamento, ¿qué quiere decir con eso? Los que no se controlan con medicamentos, como tú lo has hablado en varios de tus programas, van a un escenario que es el de paciente refractario, ¿sí? Entonces, el paciente refractario, como opción de tratamiento, además de los medicamentos, tiene la cirugía, que es tan importante y tan... Bueno, yo diría que cada vez sabemos más de la cirugía, pero no estoy seguro si es accesible para todos, ¿no? Entonces, pero vuelvo al tema, ¿no? Mira que si uno vuelve y lo revisa es por falta de estructura. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Hoy en día, un paciente que tiene indicación de cirugía de epilepsia o que tiene indicación, o sea, que ya tiene más de 2 medicamentos a dosis tope adecuadamente indicados y bien tratados para el tipo de epilepsia que tiene y aún así no se controlan, se demoran entre 10 a 20 años en llegar a un programa de cirugía de epilepsia. Entonces, los afortunados son pocos. Y esto, como te digo, es por falta de estructura, porque probablemente están entre médicos generales, neurólogos, porque tú sabes que incluso entre los neurólogos hay afinidades. Si hay unos que les gusta más los trastornos del movimiento, los que les gusta más el ataque cerebrovascular. Entonces, todo esto hace que este paciente se demore mucho en llegar. Entonces, pero para responder tu pregunta concreta, básicamente hay dos tratamientos que son los medicamentos que casi que la gran mayoría se controla con medicamentos y pueden tener una calidad de vida buena y pueden pues lograr desarrollar su vida normalmente y un subgrupo de pacientes que como indicación y tratamiento tienen que ir a programas de cirugía. Programas que realmente son más rutas de entrada que lo llevan a uno hasta la cirugía. Como lo digo, a veces falta un poco de estructura para que haya un caminito por el cual uno como que continuamente vaya superando escalones hasta llegar a la cirugía si es que no se controla. Doctor, pero también existe, por ejemplo, la dieta cetogénica. ¿Qué piensa de la dieta cetogénica y el cannabis medicinal? Porque de todas formas ya está, digamos que considerado casi que un medicamento o sí, Claro. una anticrisis más. Entonces, pues digamos que no los dejemos por fuera. ¿Qué piensa de esas otras dos opciones? Claro que sí. Entonces, cuando yo digo que hay dos opciones grandes que están los tratamientos médicos, los medicamentos y la opción quirúrgica son como las dos que engloban. Dentro del tratamiento médico, lógicamente hay una serie de alternativas, igual que dentro de las opciones quirúrgicas. Entonces, dentro del tratamiento médico, la dieta cetogénica pues cada vez se posiciona más. Siempre tuvimos mucho reparo en adultos porque para un adulto hacer dietas estrictas es difícil. Entonces, la dieta fue lógicamente una alternativa para muchos pacientes. Las dietas cetogénicas iniciaron, de hecho no comer era uno de los primeros tratamientos, como muchos sabemos, para la epilepsia. Entonces, lo que hacían era que la gente ponían en ayuno a las personas y eso hacía que el cuerpo entrara en un estado que se llama cetosis. Y la cetosis es una anticrisis. Entonces, quisieron elevar eso a otra potencia, haciendo que la cetosis fuera más intensa con cierto tipo de esquemas dietarios que hacían que eso se lograra con más facilidad y ahí fue que donde empezó la dieta cetogénica y ahora sin lugar a dudas es una alternativa para niños y adultos con epilepsia refractaria, no para cualquier paciente, porque es frecuente la pregunta en mi consulta de doctor, ¿tengo que hacer alguna dieta para la epilepsia? La dieta es, oiga, cuídese bien, ¿no? Lleve un estilo de vida adecuado, pero la dieta famosa es la cetogénica que controla crisis, pero tiene que tener unos parámetros bien estrictos para que se logre esa cetosis. Y el cannabis medicinal, pues sin lugar a dudas, es parte del arsenal terapéutico que ahora tenemos, es una alternativa de tratamiento. Los medicamentos, el problema de los medicamentos en sí es que cuando los pacientes empiezan a volverse refractarios,
las terapias médicas, esta alternativa que es la no quirúrgica, tienen como un poder limitado, ¿sí? Realmente la eficacia de la mayoría de los medicamentos es el famoso 50%, ese es como el gran número que nosotros tenemos, y el cannabis, claro, entra a engrosar esa lista del famoso 50%. Hay algunos que, por ejemplo, en las cortes, en las primeras cortes de cannabis, veíamos que les iba mucho mejor que ese 50%, ¿no? Eso por el lado de los medicamentos. Entonces están el cannabis medicinal, la dieta cetogénica, y por el lado de la cirugía, no solo en la cirugía resectiva, ahora hacemos estimulación cerebral profunda, que es una buena alternativa, estimulador del nervio vago, y hay muchas otras opciones que son interesantes y con unas eficacias cada vez van cogiendo más vuelo. Por ejemplo, los estimuladores cerebrales profundos son los que le colocamos a los pacientes con diagnóstico de Parkinson, pero con los años nos dimos cuenta que también servían para epilepsia y son una buena alternativa para algunos pacientes que tienen, por ejemplo, el foco epileptogénico está en áreas elocuentes o está en áreas que es mejor a veces tratar de buscar otra alternativa y no hacer cirugía resectiva como para no ser tan técnico. Pues en este momento, digamos que Colombia, ¿cierto? Está atravesando un tema bastante difícil con el tema de los medicamentos, ¿cierto? Es el tema del abastecimiento precisamente de medicamentos. Hay muchas cosas que no hay, que no lo están comprando, que la farmacia no lo tiene, que es culpa del laboratorio. Bueno, eso hay miles de conceptos. Uno dice, bueno, ¿qué tan cierto es? Hay algo, es una realidad, es que hay muchos medicamentos que no los están entregando. Y no solamente es en Bogotá, sino en Medellín y en el resto de ciudades, ¿cierto? Hay unos pues, que realmente están muy difíciles y que muchos pacientes realmente están hospitalizados. Yo acá en Medellín tengo unas gemelas, pues tengo unos pacientes hospitalizados, pero en Bogotá ya también sé que también hay personas, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tan cierto es este tipo de desabastecimiento que hay? Que no lo están produciendo algunas farmacéuticas y qué podemos hacer, porque es que de todas formas ir a cambiar un medicamento no es fácil, es que eso no es un Dolex, que perdone el comentario, que, bueno, no hay Dolex, tomo 2 acetaminofén, o sea, no, realmente no es un medicamento que quite solamente un dolor, que puede ser pasajero, o que se pueda quitar con seguramente otro medicamento. ¿Usted qué me puede decir sobre eso? ¿Eso es cierto, no es cierto? Carolina, la verdad, no quisiera sonar alarmista, pero la situación es alarmante y me disculpo si sueno así. Nosotros vemos constantemente listas de desabastecimiento, por ejemplo, para que te hagas una idea, en algunas instituciones de Bogotá ya reportan que no hay insulina, no hay propofol, no hay benzodiazepinas. O sea, yo no sé qué, como en ese mal momento de la pandemia que estuvimos sin medicamentos, creo que la situación es igual de crítica, porque de verdad que pues los pacientes son de hecho nosotros, por ejemplo, nos estamos preparando en urgencias porque hemos visto cómo aumenta el número de pacientes con estados epilépticos. Entonces, y por puro suministro de medicamentos. La situación es muy crítica. Yo incluso estoy prefiriendo, por ejemplo, medicamentos, como te digo, no quiero sonar alarmista, pero medicamentos como la cosamida, por ejemplo, la cosamida he visto que está escaseando mucho. Entonces, a veces, pues, la opción, los movimientos de medicamentos anticrisis en epilepsia se deben hacer lentos, ¿no? Lentos porque el paciente con el diagnóstico de epilepsia es de una delicadeza, entonces toca hacer movimientos lentos cuando uno cambia de uno a otro. Eso es lo que dice la literatura y lo que debemos hacer, pero pues realmente estamos en una situación difícil en donde, como te digo, pues es eso, es cambiar el medicamento aunque no tome nada, ¿no? Clobazam, ustedes ya saben que llevamos varios meses sin clobazam, entonces, nada, estamos buscando alternativas. Yo creo que la mejor opción, que es lo que yo he hecho con mis pacientes, es que tengan una buena comunicación conmigo y tratar de irlos cambiando cuando se necesita, porque no se ve otra alternativa realmente.
porque no hay información clara tampoco de cuándo se va a solucionar el problema, ¿no? Entonces, porque a veces nos decían, no sé, hay un desabastecimiento de Balcote, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pero uno veía, el laboratorio informaba, no, el desabastecimiento es de tal marca y va a durar 2 meses. Entonces, eso, y uno decía, bueno, 2 meses y la gente lo conseguía, veía cómo se movía, pero realmente ahora literalmente ya no están, hay unos que ya no están, el Urbadar no volvió, no sé. Entonces, una situación muy difícil y realmente es muy compleja también de manejar. Entonces, mi recomendación, el llamado probablemente es que mantengan buen contacto con sus médicos y veamos si es el caso de que podamos cambiar la medicación si es estrictamente necesario, que no debería pasar. Perdón. No sería lo ideal, no sería lo ideal, porque obviamente si yo estoy bien con un medicamento, pasarlo, pues va a ser un riesgo, ¿cierto? Es un riesgo porque pues es complejo, tiene que ser pues ya una descompensación, que uno diga, no, pues que no hay de otra, ¿sí? Porque obviamente eso está afectando, incluso yo digo que ahora en la pandemia que teníamos más miedo, nunca nos faltó, o sea, realmente funcionó, o sea, llegaban los medicamentos. Y, y, y el problema es que de verdad ya en este momento uno, ¿qué rutas le podríamos dar a una persona? O sea, bueno, ¿qué podemos hacer en este caso? O sea, porque ya los papás empiezan a angustiarse todos. Yo creo que lo que hay que hacer es tener contacto con el médico, porque, como te digo, lo acabaste de decir, ¿no? No, medicamentos de epilepsia idealmente no se deben cambiar y menos si alguien está estable, ¿no? Si alguien está controlado. Pero es que realmente nos quedamos sin alternativas, o sea, entonces, no sé, si están con la cosamida y veo que no hay la cosamida, me toca buscar otro bloqueador de canal de sodio, o sea, recuerden que todos los medicamentos anticrisis tienen un mecanismo de acción específico, entonces uno lo que hace es buscar otro que tenga un mecanismo de acción similar, porque en teoría, si le hizo uno, por ejemplo, si le hizo la lacosamida, debería servir la carbazepina o la carbamazepina, ¿sí me entiendes? Yo sé que muchos ya han pasado por esos medicamentos en el pasado, pero pues en el pasado solo teníamos 4 medicamentos que eran los que tenía el plan de salud, pues ahora tenemos, no sé, 10 y pues probablemente nos toca como recular, ¿no? Como volver a lo que tengamos, ¿no? A lo que más. Lo que me preocupa es que hay unos básicos, por ejemplo, la fenitoína, no sé si han visto que no volvió, no, la fenitoína no volvió a aparecer. El De hecho, EPAMIN. el Epamín lo fabricó en un tiempo la Universidad de Antioquia. Yo no sé si se acuerdan eso, si les Pero hay alcanzó a tocar. personas que todavía toman EPAMIN y de hecho, pues todavía lo hacen, pues, sino que es un medicamento pues súper antiguo, Sí, eh, sí, pero hay ¿verdad? personas que les sirve. Pero no se consigue además. O sea, yo estaba viendo, porque como te digo, en Medellín lo fabricaban incluso de manera, sí, un laboratorio local, pero desaparecieron. Yo no sé qué pasó. O sea, es que el escenario de verdad es que es difícil. Entonces yo lo que les llamo Doctor, es a que mantengan ese contacto con sus médicos para buscar alternativas antes de que entren en estado epiléptico, ¿no? Que es el problema. doctor, o sea, ustedes han logrado tener contacto de pronto con el gobierno, de mandarles cartas, solicitudes, nosotros estamos en esa labor también, pero pues es diferente la posición del médico que la posición del paciente y del cuidador, ¿cierto? Porque el médico, pues obviamente está hablando de una posición donde les muestra con cifras y de verdad, ¿cierto? Los riesgos, ¿cierto? Han podido de pronto desde algunas asociaciones, ¿cierto? Como hablar con el gobierno y decirles, mire, es que de verdad ese medicamento es importante por esto, por esto, por esto. Han podido tener acercamientos así. Entonces, pues bueno, yo hasta hace algo más de un año era el presidente de la Liga Colombiana contra la Epilepsia y yo sentía que había una interacción con el gobierno, pero realmente yo no sé si alguno la tiene. Yo sé que la doctora Betty Gómez, Angélica Liscano, ellas van a unos comités con el Ministerio de Salud
Pues no sé qué noticias hay al respecto, pero lo que nosotros hemos tratado de mapear realmente, yo creo que la crisis es tan generalizada que no tenemos esa interacción que solíamos tener. O sea, realmente yo sé que lo de epilepsia es muy grave, pero pues, por ejemplo, lo que les decía ahorita, no hay insulina. O sea, insulina es que el diabético sí no puede sobrevivir ni un día sin esos Sí, no, medicamentos. No, no hablo de con todos ese los tipos porque parece que van y vienen, pero yo creo que la situación es tan generalizada que se ha perdido esa interacción tan importante como tú dices. A veces ustedes como pacientes o como asociaciones de pacientes nos se sientan a hablar un poco más con nosotros los médicos y nos preguntan, pero esa información ya no la tenemos. Realmente la información que tenemos son cartas de los laboratorios que informan cuando uno u otro medicamento está desabastecido, pero lo que vemos es que la situación es generalizada ahora y realmente no tenemos información al respecto. Sí, de hecho, pues quería como aprovechar e invitar a las personas porque el 1 de mayo vamos a hacer un live donde vamos a hablar de cómo hacer efectiva la entrega de los medicamentos. ¿Por qué? Porque es que también está el tema de que se van para la farmacia, le dicen, no, no hay, ya, y no hacen nada más. Entonces, de pronto también es como buscar esas rutas donde uno diga, bueno, no, no es que no hay, muéstreme la carta de desabastecimiento a ver si es de verdad, porque pueda que no haya en la farmacia que está en una dirección tal, pero pueda que esa misma haya en otra farmacia, ¿cierto? De esa misma línea, y si la haya, ¿cierto? Entonces se quedan ahí y yo creo que hay que ir quemando como etapas, ¿cierto? O sea, nos tenemos que ayudar y para eso también está la ley 1414 del 2010, que es la ley de Bueno, la epilepsia, que mucha gente no la conoce, incluso médicos, pues qué pena decirlo, pero es que hay muchos médicos que también la desconocen y no debería ser así. Uno no pretende que el médico sea abogado, pero sí que mínimo conozca algo que le dé herramientas de pronto al paciente. Vea, léasela por lo menos, o sea, búsquela. pero, Carolina, es que a mí a veces me impresiona porque, como te digo, hay un comité en el ministerio y en teoría por ley 1414 el ministerio, en la Liga Colombiana contra la Epilepsia, es el órgano consultor del gobierno en las cosas que competen a la epilepsia, ¿no? Pero parece que a veces yo siento que, al menos con los que interaccionamos en el ministerio, tampoco la tienen tan clara de que eso sea así, ¿sí? Entonces claro, uno dice, como tú dices, no la conoce el médico, no la conoce Es difícil que la conozca el paciente. Exacto, pero yo digo que de pronto generar como esas rutas, bueno, está el derecho de petición, las de tutelas, acuerdo, de mirar a ver acuerdo. qué se puede hacer para que de verdad, pues, obviamente les entreguen el medicamento. Hay que presionar, si hay que hacer cartas, pues se hacen cartas, porque realmente tenemos que generar un impacto en el gobierno para que abra los ojos del Ministerio de Salud, de INVIMA, bueno, todos los órganos, ¿cierto?, que más podamos como impactar para que de verdad o compren el medicamento o solucionen eso que de pronto políticamente hay, que nosotros no podemos solucionar, porque también no podemos desconocer que esto es un tema, ¿cierto? Que está ahí, que pueden ser cosas políticas, pero que necesitamos que le den solución, porque es que son enfermedades de alto costo, son medicamentos que no todos están en el POS, en el Plan Obligatorio de Salud, hay unos que no, hay otros que sí, pero ahí no está la cosa es que así están en el POS, no los están entregando y que ir a comprar a una farmacia cualquiera es costoso. O sea, una lacosamida vale 400.000 pesos colombianos, ¿cierto? Perdón, te Eh, acoto ahí, pero en el plan de salud básico, ahora como lo llaman PBS, casi que ya quedaron todos los medicamentos para epilepsia. El único que quedó por fuera fue el clobazam, pero porque el clobazam quedó como para el tratamiento de ansiedad es PBS, para epilepsia todavía no, pero por ejemplo el último que faltaba era el brivaracetam que ya quedó adentro. Entonces yo lo que veo que están haciendo es que le dicen, no, es que ese medicamento no es PBS o no es POS.
entonces le toca ir a esta otra farmacia. Yo creo que el problema realmente es interno de las aseguradoras, que no lo tienen tampoco tan claro. O sea, yo creo que lo que tú estás proponiendo, por ejemplo, de hacer cartas, y yo creo que es una buena ruta en este momento. Yo diría, oiga, requeriría al ministerio, requeriría a las aseguradoras, a las que hay por ahora, por lo pronto, pero entonces las Sí. requeriría por escrito oiga, mire, yo no sé si ustedes están enterados de eso, pero respóndame, ¿es cierto que están desabastecidos esta lista de medicamentos? Porque realmente es que yo creo que lo que tú dices, ¿no? El paciente llega a la farmacia y dicen no hay, pero no dan nada por escrito, no le dicen cuándo hay, o sea, no, la situación es complicadísima, o sea, técnicamente deberían darle una respuesta por escrito, o si hay abastecimiento, como tú dices, envíeme la carta de abastecimiento, yo voy y le muestro a mi médico que no me lo van a dar, pero como todos preguntan, ¿no? Digamos, uno va a un operador logístico, no hay el medicamento, pero si usted lo compra particular, sí hay. Entonces, Mm. esas discrepancias no deberían estar sucediendo, ¿no? Entonces, pero pues, no No, sé, y aparte que es difícil. costoso, o sea, porque no es solamente listo, es que no hay, voy y lo compro, pero es que no todos tienen la No, no, no. capacidad financiera de comprar un medicamento de 400.000 pesos, donde trae 28 cápsulas y mínimo te la tienes que tomar 3 veces al día o dos, ¿cierto? Y son 3 pastillas, pongámosle. Entonces, ¿cuánto dura una caja? O sea, una caja no dura nada, realmente, o sea, es digamos, un medicamento que es insostenible para una familia. Entonces, y De acuerdo. partamos de la base que toma uno, pero normalmente se toman dos anticrisis, normalmente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo sostienen? Y yo digo que yo No, creo no que sé. no solamente los comunicados son por parte de la familia, sino el cuidador, los médicos. Yo creo que aquí ya se tiene que unir como todo un gremio, porque realmente están afectando nuestra salud, o sea, que es el derecho fundamental, pues como de todas, pues de todos nosotros. El médico De también se acuerdo. enferma, o sea, Todos nos enfermamos. entonces Todos todos necesitamos nos enfermamos el servicio de salud, lo vamos a necesitar todos en algún momento. en La algún posibilidad momento. es 100%. Sí. Sí, Pero déjame darte un dato. Mira, nosotros, de hecho, tú me ayudaste con esa encuesta cuando estuvimos en el Latinoamericano de Epilepsia, el de Medellín. Yo presenté unos datos, que en ese momento yo era el presidente del Congreso, y presenté unos datos que, mira que el 50%, nosotros hicimos una encuesta como de como unos 350 pacientes aleatorios, y la mitad de los pacientes con epilepsia ganan uno o menos de un salario mínimo, para así que te es. hagas una idea, ¿no? Estamos hablando de uno o menos de un salario mínimo. Y para ponerte en paralelo, nosotros agrupamos los medicamentos, y los medicamentos, un paciente, por ejemplo, que tenga lacosamida y brivaracetam, ahora que es una combinación tan frecuente porque son medicamentos de última generación, cuesta 2.400.000 pesos a un asegurador. No estoy hablando de la venta al público, ¿sí? Eso es absolutamente insostenible, o sea, es absolutamente insostenible. Estoy diciendo que cuesta 2 salarios mínimos, más de 2 salarios mínimos, porque digamos que cueste 30% más al mercado, entonces cuesta más de 2 salarios mínimos, y estamos hablando de que la población que estamos tratando usualmente gana uno o menos de un salario mínimo, o sea, no tendría para comprar los medicamentos de un mes siquiera. Entonces, yo creo que aquí llegó el momento también de ser recursivos, o sea, nos toca como médicos buscar alternativas, como te decía, eh, pensando en salud, los medicamentos de primera línea, que son tal vez 10, 20 veces menos costosos, creo que son una alternativa en una situación como la que estamos viviendo, pero lo peor es quedarse sin medicamento, ¿no? El peor escenario que podemos tener es no tener medicación, porque es que yo lo que he visto es que, de hecho, tengo una muy buena, una amiga cercana que su hija toma la motrigina, toma 3 medicamentos. Entonces, ella lo que le empezó a quitar fue, primero le quitó uno, la motrigina también estaba desabastecida, entonces después le quitó otro, y después le iba quitando pedacitos de la pastilla hasta tener cero droga. Entonces, una niña con epilepsia refractaria, claro, empezó a hacer desconexiones, pero ella decía, no, que las desconexiones me las aguanto, sí. Yo decía, sí, pero nos toca buscar otra alternativa, porque tarde o temprano va a terminar en un estado epiléptico, que es lo que puede amenazar su situación de salud de forma importante,
incluso ponerle en riesgo su vida. Entonces, eso es lo que uno no quiera llegar. Entonces, yo creo que este momento es de comunicación. O sea, tenemos que, afortunadamente existen personas como Renacer con Amor, como todas las asociaciones que quieren llevarle esta información tan valiosa a las personas que los escuchan, porque yo creo que el peor escenario es que no sepan que quedarse sin medicamento es muy peligroso. Y yo entiendo la situación, pero es que no me lo dan, sí, pero no sé, vaya, ahí sí váyase por urgencias, haga lo que tenga que hacer, pero no, porque es que te lo aseguro, en un día yo paso revista 2 veces a la semana y en un día puedo estar viendo 3, 4 estados epilépticos por medicamentos, por simple dispensación, suministro de medicamentos, entonces la situación pues es Es crítica, compleja. que sí. Por eso yo, el 1 de mayo los vamos a invitar a un live donde es cómo hacer efectiva la entrega de medicamentos. Les vamos a dar como unos tips. Es importante en las redes de Renacer, de Familias Púrpura, de Acofase, de Victoria sobre la Epilepsia, estamos colocando un enlace, ¿cierto? Para que ustedes se inscriban y los otros que los puedan ver por Facebook Live y darles como esos tipsitos. Entonces es importante que de pronto las personas se conecten aquí, porque pueda que sean unas herramientas un poco básicas, pero pueden ayudar a sobrellevar todo esto. Doctor, se aproxima un programa muy especial que es el Congreso Latinoamericano de Epilepsia este año, que se va a celebrar en República Dominicana. Y yo sé que pues nos ven personas como de otros países, ¿cierto? Cuéntenos qué es ese congreso, a qué se dedica, qué es eso, todo lo que usted sepa de ese congreso. Bueno, entonces el Congreso Latinoamericano de Epilepsia se realizará, como tú dices, en República Dominicana entre el 15 al 18 de junio. Entonces, este es un evento muy importante para nosotros. La Liga Internacional contra la Epilepsia, que es como el órgano internacional que agremia a los profesionales interesados en epilepsia, porque existe otro brazo de la liga que se llama el Buró. El Buró es el brazo social al que están adscritos incluso pacientes, cuidadores. La Liga Internacional hace un congreso incluso mundial. Este año hay Congreso Mundial y Congreso en cada una de las regiones del mundo, tratando de que las personas que estamos interesadas en esta materia intercambiemos conocimientos, intercambiemos experiencias y también nos actualicemos, ¿no? Porque lo que decíamos ahorita, la actualización del médico es crítica, ¿sí? Si el médico no está bien informado, si no tiene una paciente como Carolina que le hace preguntas difíciles, entonces se quedan ahí en su zona de confort. Entonces, este congreso es importante para nosotros y nos agremia a los médicos del continente, van todos los países de Latinoamérica, incluso hacemos reuniones también viendo cómo cada país tiene problemas diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues probablemente de Colombia se hable del abastecimiento, la persona encargada, bueno, el doctor Jean Paul Vergara y la doctora Angélica Liscano son los que están en la actual transición representando a Colombia. Este evento incluso fue el que por segunda vez lo recibimos en Medellín hace 2 años, porque no es muy frecuente que los países pues repiten, pero cada mucho tiempo, entonces le tocó a los dominicanos y bueno, no, allá estaremos tratando de Esa intercambiar conocimientos. entrada para los pacientes, pues las personas que viven allá, pues hay una entrada que es libre, ¿cierto? Que es la de los pacientes, el día de los pacientes. Esa no tiene ningún costo, ya esa se puede entrar un paciente. Y ya, sí, en la página, la liga tiene una página que es importante que la vean, se llama ILAE, ¿cierto? La pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y ahí están los requisitos pues para las personas que quieran inscribirse y los valores, creo que también. No sé si ya la cerraron, pero creo que ahí hay más información sobre todo esto. No sé si las personas que de pronto nos estén escuchando, si de pronto están por allá, es importante como compartir
compartir como todo esto, porque pues son encuentros que no son como todos los días, y obviamente ahí vamos a encontrar como toda esa información, y para los médicos me imagino que pues obviamente desde el aspecto técnico, porque él se divide, ¿cierto?, como en dos. Y, y bueno, yo creo que todo esto es muy importante porque de todas formas estamos en un, yo creo que yo he escuchado que en otros países también están afectados los medicamentos. Yo no sé si es cierto, si no es cierto, yo hablo pues aparte de Colombia, pero dicen que en otros países también. Pues no sabemos si es algo que es generalizado o que simplemente va por regiones. Sí, ¿Usted qué bueno, pensaría? dos cosas. Lo que tú dices, el Congreso el Latinoamericano de Epilepsia se realiza cada 2 años, ¿no? El problema de los medicamentos es que, por decirlo así, aquí en Colombia estamos, cuando uno se compara con otros países, la disponibilidad o el acceso a medicamentos y a nuevas tecnologías en salud en Colombia realmente es total, ¿no? Yo hace, bueno, un par de meses estuve dando una charla en Perú, por ejemplo, me invitaron, de hecho, muy seguido los amigos peruanos, y lo que decían, lo que escuchaba allá en Perú es que, por ejemplo, medicamentos como el Brivaracetam, solo el 5% de los pacientes del sistema de salud tienen acceso a esos medicamentos. Realmente ellos tienen como un vademecum específico, como ocurre en otros países como Ecuador, bueno, Chile también tiene como un vademecum ampliado. Entonces, realmente nosotros hemos tenido siempre buena disponibilidad de los medicamentos. Al parecer, sí, el problema no solo es nacional, hay un componente local y hay otro componente internacional, porque tiene que ver con las cadenas de suministro que quedaron afectadas desde la pandemia. ¿Qué quiero decir? Las fábricas, por ejemplo, Abbott fabrica en México, ¿no? Entonces, los insumos para fabricar muchas veces vienen de otros países. Bueno, fabrican en México y en Brasil. Y en Colombia ya también están iniciando una planta, pero digamos, fabrican en esas zonas y si no llegan los insumos, pues no hay medicamentos, ¿no? Que a veces los insumos sí vienen de otras partes. La cadena de abastecimiento es todo eso, todo ese tránsito que se da desde el sitio donde se fabrica el insumo, que van en barco, que yo no sé qué. Entonces, es la famosa cadena de abastecimiento, que ahí hay una parte de problema, y el otro problema, al parecer, porque es que no ha habido un mapeo claro del problema, no sabemos qué pasa realmente, es local, ¿no? Entonces hay un mix ahí, me imagino que también tendrán que ver cosas políticas, nacionales, económicas, de muchos factores, ¿no? Así es. Doctor, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Doctor, ¿dónde lo encontramos usted? ¿Dónde tiene el consultorio? ¿En dónde se encuentra? ¿En qué ciudad? Todo. Bueno, yo estoy en Bogotá, en la ciudad de Bogotá. Yo, como le dijo Carolina, yo soy neurólogo con su especialidad en epilepsia y neurofisiología. Hago mis actividades como de alta complejidad en la Fundación Cardioinfantil y en el Hospital Infantil de San José. Y tengo el consultorio en una IPS que se llama Instituto del Cerebro, que queda en Bogotá, en la calle 144-2104. Esa es como mi información. Y nuevamente muchas gracias, y muy feliz de estar acá como siempre. Ay, doctor, no, pues muchas gracias a usted por recibir la invitación, por de todas formas explicarnos todo esto, porque pues es importante, estamos como en una coyuntura acá con todo esto, y es importante saber cómo esos pasos. No sabíamos, por ejemplo, lo de esa ruta que se hablaba, ¿cierto? Ojalá se fortalezca, se visibilice, bueno, puedan como restablecerla, ¿cierto? Que es como lo que usted estaba haciendo, está como tratando de hacer, porque es muy importante, así como sí, las personas con diabetes tienen una, ¿cierto? Una ruta y que la deben tener, porque la verdad, la diabetes es un tema delicado, pues la epilepsia también lo es, y si se pudiera volver a reconfigurar y restablecer esta ruta sería fantástico. De todas formas, usted nos va dando ahí como muestras de, bueno, ya están, porque sería interesante para todo esto que nosotros queremos hacer, ¿cierto? Que es como darle tips a la gente para decir, bueno, métase por aquí, haga esto, pues entonces es muy valiosa toda la información.
Claro que sí. Gracias, doctor, por el espacio y gracias a todos. Nuestras redes sociales están ahí. Ahí están las redes del doctor Gaona. Vea, están en el Hospital Cardioinfantil, el contacto. Y si no, también lo pueden contactar a través de Renacer, las redes sociales de Renacer. Si alguna cosa me preguntan por él. Recuerden que nosotros estamos en Facebook, Fundación Renacer con Amor, en Instagram, Renacer con Amor, y el celular 312-788-4500. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche a todos.